sí. Pero como abogado hablando de este tema... Es primera vez, sí. Oye, Francisco, me gustaría que brevemente pudiéramos hacer un resumen respecto a este programa que se llama Mi Abogado. ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que tienen ustedes? Sí, bueno, el programa Mi Abogado es un programa de la Corporación de Asistencia Judicial, en un convenio entre el Ministerio de Justicia y las corporaciones de asistencia judicial, y básicamente nos dedicamos a la representación judicial de niños que están en situaciones complejas, como lo son el ingreso a sistemas de cuidado alternativo, es decir, los niños que viven en residencias del Servicio Mejor Niñez, niños que viven junto a sus madres privadas de libertad, que son usuarios del programa Creciendo Juntos, así como también adolescentes y niños y niñas migrantes no acompañados, y otros que son víctimas de delitos muy graves como la explotación sexual, u otros que acarrean polivictimización y cronificación del daño. Estas son las primeras, o sea, las principales materias que trata el programa. Exactamente. En palabras muy sencillas, el programa Mi Abogado se dedica a la representación de las causas judiciales más complejas y más graves de los niños y niñas y jóvenes del país, de la región, en particular nosotros. ¿Cuál es la mayor cantidad de vulneraciones que hay a estos niños y adolescentes? Bueno, las causas de medida de protección son bastantes, rodean las 3.000 a 4.000 al año en el juzgado de familia, solo de Antofagasta. Solo Antofagasta. Sin embargo, las que nos llegan a nosotros son las más complejas, y nuestra mayoría de población objetiva son niños que sufren, como digo, polivictimización y cronificación del daño, es decir, que son víctimas de vulneraciones de derechos de toda índole, particularmente en su indemnidad sexual, en su integridad física, durante largo tiempo, y cuyas situaciones no se ven mejoradas con el tiempo. ¿Sabes qué? Mientras me comentabas esto, me estaba acordando hoy día en la mañana, a través de un grupo WhatsApp, alguien compartía unas cifras que tenía que ver con la cantidad de chicas, de niñas, de menores de edad, que habían recurrido a una de las 3 causales de aborto por violación. Y la cifra es impresionante. O sea, porque además uno imagina que tras eso hay una cifra negra. Te lo pregunto, cuando una niña de 12, 13, 14, 15 años es violada, queda embarazada, necesita recurrir, opta por recurrir, porque está la opción de no hacerlo también, pero opta por recurrir a una de las 3 causales de aborto legal, ¿en nuestro país necesita alguna representación legal de ustedes, por ejemplo? ¿A ustedes les llegan casos como estos? Nos llegan este tipo de casos, pero no a propósito del aborto en sí. El ejercicio de ese derecho es un derecho como autónomo que tiene la niña o no necesita una representación legal para eso. No, es un derecho, es parte de su derecho a su salud, un derecho propio de la persona que es víctima de esa situación, pero sí como víctima de un delito de violación. En la medida que esto acarree, como digo, una polivictimización y una cronificación de ese daño, o que en peor caso, digamos, sea víctima de algún tipo de explotación sexual por parte de un adulto tercero, ese tipo de casos sí nos llega al programa, y de hecho es de nuestros perfiles prioritarios que sí o sí tenemos que atender y representar. Ya, me quedaba la duda ahí con respecto al tema de la opción de recurrir al aborto, si necesitaban una representación, ya que está además comentándose tanto el tema. Yo creo que es de toda lógica que no necesitan de mayor representación, puesto que se requiere es una cuestión de emergencia que necesita la chica que es víctima de esta situación. Entonces, ahora, la modalidad de trabajo que tienen ustedes en el programa Mi Abogado, ¿cuál es, Francisco? Bueno, básicamente nos dedicamos, como dije, a la representación jurídica integral de los niños y jóvenes. Integral porque nosotros trabajamos no solo abogados en el programa Mi Abogado, también hay trabajadoras sociales y psicólogas que son parte, digamos, en la misma medida que los abogados del trabajo de representación. Asimismo, ejercemos las curadurías ad litem, que en palabras simples que somos los abogados de los niños en las distintas causas que se ven en los tribunales. Y también en la restitución y el resguardo de derechos, especialmente al derecho a vivir en familia. Francisco, ¿y esto debe llegar a ustedes derivado de alguna institución, o puede un niño, una niña, un adolescente ir a hacer la consulta por demanda espontánea? Sí, mira, formalmente solamente se pueden, la forma en que nosotros asumimos el cargo es a través de la designación del tribunal de un tribunal de familia o de garantía de la comuna. Ahora no quiere decir que si un niño va a solicitar orientación no se le va a negar, evidentemente que somos un servicio público y es posible que realicen ese tipo de consultas, pero para que llegue a ser técnicamente usuario nuestro y nosotros lo representemos como su abogado, tienen que ser designados por el tribunal. Entonces, básicamente hay 3 formas de llegada, digamos, de los casos a nuestro programa. Uno es que el tribunal de oficio, es decir, en forma autónoma, sin
ve un caso y ve que es del perfil de nosotros, nos designa, o también puede que los programas a los cuales asiste el niño, niña o joven, note que puede requerir de nuestra representación y también lo sugiere al tribunal, y en último caso nosotros vemos un caso que requiere de nuestra representación y nosotros mismos lo pedimos. Perfecto. Mira, me gustaría ir a una temática que es poco abordada en líneas generales y que tiene que ver con derecho a la identidad y la rectificación del nombre y sexo registral. Básicamente derecho a de la identidad de niños, niñas y jóvenes. ¿Qué significa esto? Que es parte de lo que ustedes abordan. Sí, bueno, este derecho es súper importante. El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que tenemos todas las personas por el hecho de ser tales. Y esto evidentemente que también se extiende a las niñeces y particularmente respecto de las niñeces transgénero se desarrolla en forma más particular al punto de que hay una ley que vamos a comentar un poquito que lo trata en forma muy particular, establece un procedimiento, etcétera. Pero en general el derecho a la identidad es un derecho, como digo, fundamental, que involucra no solamente el aspecto de nuestra identidad de género, el derecho a la identidad en sí involucra nuestros aspectos culturales, respecto también a la etnia o al grupo, por ejemplo, indígena con el cual nos identificamos, o en general el derecho a la identidad es muy amplio. La identidad, solamente nosotros podemos saber cómo es que yo me identifico, quién soy, qué característica corporal, por ejemplo, me identifica. En palabras muy, muy sencillas puede ir desde cómo me expreso yo externamente, usando X ropa, usando este tatuaje, usando alguna modificación corporal, hasta cuestiones mucho más profundas como es con qué género me identifico, o qué tipo de relaciones sexoafectivas quiero tener, etcétera. Ahí vamos profundizando. Ahora, hablemos un poco de esto, el derecho a la expresión de género en particular. Bueno, este es un tema que si bien es relativamente nuevo y hay las leyes que se han promulgado al respecto son relativamente nuevas, hay tratados internacionales que lo tratan de más tiempo atrás, digamos. En los principios de Yakarta, la identidad de género corresponde a la vivencia interna individual del género, tal como cada persona lo siente profundamente, que puede corresponderse o no evidentemente con el sexo asignado al momento del nacimiento. En cambio, la expresión de género se define por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona respecto a un género determinado, conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. Es decir, la identidad de género va más al cómo yo me siento, y la expresión de género ya, eso, es como hablemoslo como más simple. La expresión tiene que ver en cómo yo me siento internamente, más allá del físico. Exactamente, la identidad de género no habla tanto de la expresión del género, sino que es más bien como yo me siento, como yo me identifico, como yo, quién yo soy en definitiva, desde mi foro interno hacia adentro, digamos. En cambio, la expresión de género va a cómo esa identidad que yo tengo y que yo siento, la expreso hacia afuera, de acuerdo a un momento determinado, de acuerdo a unos patrones culturales determinados que pueden definir si yo me estoy expresando, si mi expresión de género es A o B, digamos. Hay procedimientos legales que están relacionados con rectificación de nombre y sexo. Cuando empezamos a hablar del cómo me siento, cómo me expreso, ¿verdad? Bueno, antes de eso conozco un par de casos donde hay un proceso largo antes de, un proceso sociológico, psicológico, con apoyo de otro especialista, pero desde el punto de vista legal, ¿cómo funciona? Ya. Mira, bueno, en virtud de este derecho fundamental que el derecho a la identidad y particularmente el derecho a la identidad de género de las personas, es que se promulgó la ley 21.120, que es una ley muy poco conocida o poco utilizada, en la cual se establece este procedimiento para rectificar o cambiar el nombre y el sexo que las personas registran al nacer. La ley 21.120 establece así como en grandes rasgos dos procedimientos. Hay un procedimiento que es para personas mayores de edad, en el cual básicamente cualquier persona que es transgénero y que no se identifica con el sexo biológico, digamos, que tiene en su carnet, en palabras sencillas, si yo soy mujer pero en mi carnet dice que soy hombre, si soy mayor de edad, voy al registro civil y ahí se inicia un procedimiento que es 100% administrativo. Es decir, el registro civil realiza esta rectificación de acuerdo a la solicitud que uno realiza, y siempre solo en el registro civil. Espérame, el registro civil te pone un nombre nuevo a petición tuya. Exactamente, y lo principal es que el sexo que aparece y en el sexo que aparece en la cédula también se modifica. Sí. ¿Eso necesita algún trámite? O por ejemplo, yo puedo llegar a ir al registro civil y decir, ¿sabes qué? Yo me siento hombre
y no me quiero llamar Patricia, me quiero llamar Patricio y quiero que me cambien el sexo registral. En el caso de las personas mayores de edad, sí, es así de simple. Es porque, como te digo, responde a un derecho muy profundo y humano que es el derecho a la identidad. Entonces, bajo ese principio que también está en la ley 20.120, no corresponde a un tercero juzgar o evaluar, digamos, que esto es así o no. ¿Qué pasa con los menores de edad? Que es ahí donde está el trabajo de ustedes. Claro, exactamente. Donde están los menores de edad, ahí el legislador, digamos, tiene como un poco más de resguardo, por decirlo así. Pero hay que tener cuidado en que ese resguardo no se transforme en una limitación. Ahí el legislador, cuando son menores de edad, establece que también hay un procedimiento, pero que ya no es solo en el registro civil. Ahí tiene que entrar el juez de familia. ¿Por qué? Porque las personas menores de edad, pero solo entre 14 y 18 años, también pueden acceder al cambio de nombre y sexo registral. Pero insisto, solo entre 14 y 18 años. Esto lamentablemente, y digo personalmente esto es lamentable, deja fuera a todos los niños menores de 14 años que son transgénero. ¿Ya? O sea, si un niño tiene 13 años y es transgénero, no puede acceder a todo lo que voy a comentar. Ahí, a juicio personal, hay una especie de discriminación y hay algo que avanzar todavía porque hay niñeces que son transgénero y que son menores de 14 años. Pero bueno, ¿qué pasa entre los 14 y los 18 años? Si un niño es transgénero y desea cambiar su nombre y su sexo registral, también puede acceder a este trámite, pero ya no puede hacerlo en el registro civil directamente, sino que tiene que hacer una solicitud al juez de familia de su comuna, digamos. ¿Pero eso lo puede hacer el niño o tiene que ir con el papá, la mamá, quien sea su tutor legal? Aquí va un tema bien interesante. En principio la ley señala que el requerimiento lo puede hacer el niño a través de su representante legal, que podría ser su madre, su padre o un tercero. Si por ejemplo un tío tiene el cuidado del niño, puede hacerlo este representante legal. Es decir, el niño con su papá, con su mamá, con quien tenga su cuidado. Sin embargo, también hay jurisprudencia un poco más reciente que amplía este concepto de representante legal también al curador ad litem del niño, que es justamente el caso del trabajo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay casos en que los niños, niñas y jóvenes son transgénero, pero no tienen el apoyo de sus familias. Obvio, no claro, tienen... sí, hay muchos casos, lamentablemente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si un niño joven es transgénero, pero no tiene el apoyo de su familia y su papá o su mamá no lo va a acompañar al tribunal a hacer el trámite para cambiarse el nombre y sexo? Ahí toma relevancia la figura del curador ad litem. ¿Por qué? Porque si un niño tiene un curador ad litem por X causa y desea hacer este trámite, la jurisprudencia reciente ha dicho que en forma autónoma el niño puede ir donde su curador y decirle, ¿sabe qué? Tío, nos dicen muchos niños, ¿sabe qué, tío? Yo en realidad yo soy transgénero, quiero hacer este cambio. Y nosotros curadores podemos iniciar ese tratamiento. Ahora, ¿cómo el niño llega donde ustedes? Ese es otro punto. Porque el adulto sabe más o menos cómo, pero como un niño de 14 o 15 años llega a ustedes, va directo a una oficina de la Corporación de Asistencia Judicial. Bueno, lamentablemente en los casos que hemos tratado no se ha dado así porque en nuestros casos los niños ya tenían una medida de protección de antes y ya los conocemos de antes, por decirlo así. El tema de que sean transgénero es un tema anexo a otra vulneración de derechos que han vivido y por la cual han llegado a nosotros. Ah, los niños con los que llegan a ustedes son niños que han tenido alguna vulneración de derechos. No son niños que llegan a propósito de este tema en particular. Pero sí, el niño lo que podría hacer, en caso de no tener curador, de no tener ningún contacto con el sistema judicial, es acercarse directamente al tribunal de familia, hacer la solicitud y el tribunal automáticamente tiene que designarle un curador ad litem, que puede ser de nuestro programa o de otro, pero el curador ad litem... Independiente de lo que digan los papás. Independiente, porque es un derecho, el derecho a la identidad, como vamos al principio, es un derecho humano fundamental que el niño tiene y que en principio no puede ni siquiera oponerse a sus papás. Pero... ¿qué pasa? Que obviamente, como son menores de edad, la ley igual toma ciertos resguardos. Y en este caso sí que hay ciertas como evaluaciones que hay que hacer, que se le hacen al niño. Antes se solicitaban unos informes en los cuales el niño como que se acreditaba que no había una presión de un tercero para acceder a este cambio de identidad. Pero actualmente lo que se piden es distintas, al menos en mi caso particular de la causa que tramité, se piden distintas pruebas que evidencian que el niño tiene una identidad de género distinta a su sexo biológico. Por ejemplo, hay una circular del Ministerio de Educación por el cual los niños transgéneros pueden acercarse a su escuela y solicitar que se use su nombre social en todos los espacios, en el libro de clase, en sus pruebas, en definitiva, no sé. Sin que se haya producido todavía el cambio en el registro civil. Exactamente, esto es un cambio muy sutil y administrativo, pero que es muy importante, que genera un alto impacto a las niñas transgénero, puesto que en definitiva un niño trans se enfrenta a la escuela todos los días de su vida. Probablemente va a clases todos los días y si nació como Andrea y él se llama Patricio,
es algo terrible enfrentarse todos los días a su nombre legal, al sexo biológico con el cual no se corresponde. Entonces, para esto se generó este procedimiento y en el establecimiento educacional le pueden usar el nombre social a través de una solicitud muy sencilla. ¿Cuánto dura un proceso como esto, Francisco? Para el cambio de sexo registral de un niño. Bueno, diría que depende de la carga de trabajo del tribunal. El programa Mi Abogado atiende toda la región de Antofagasta. Al menos en el caso que nosotros tuvimos en Taltal, que fue hace poco, la causa completa se demora aproximadamente 3 meses, lo cual es poco, la verdad, para una causa normal. De ese caso. Bueno, ese caso fue súper lindo, al menos para mí. Fue el primer caso de este tipo que atendimos como programa. Es un chico de 16 años que él inició su proceso de tránsito hace bastante tiempo, ya hace por lo menos 4 años. Y bueno, él lo solicitó desde que lo conocimos. Espérame, no sé cuáles son las palabras correctas en este caso, pero él nació como niña. Exactamente, él nació como niña. Ya. Y dentro de su ciclo vital, posteriormente se identificó con el género masculino. Perfecto. Y él me permitió, digamos, hablar de él. Está súper contento con su cambio, así que lo voy a decir por su nombre. El Andrés me dijo que me pidió cuando lo conocimos que quería hacer su cambio de nombre y sexo registral. Y bueno, a propósito de otras cosas que estuvimos viendo, al final pudimos presentar la demanda o solicitud hace aproximadamente 4 meses. Y bueno, ahí comenzó todo este procedimiento que digo, que básicamente es que la ley el tribunal revisa que... ¿Qué edad tiene Andrés, perdón? Tiene 15 años. Ya. Tiene 15 años, toda la vida en Taltal. Y bueno, él ya llevaba aproximadamente 2 años haciendo uso de este nombre social, Andrés, en su establecimiento educacional. ¿Ya? Entonces, y el establecimiento no puso mayor inconveniente porque también parte de como es un derecho humano fundamental, los establecimientos igual solamente tienen que respetar. Entonces, oye, cuéntame una cosa, perdón, Andrés llega a ustedes porque ya estaba en algún programa por vulneración de derechos. Sí, por una vulneración distinta. Esto era algo conectado, digamos, pero no era lo principal. Pero para él evidentemente que era algo principalísimo, era muy importante. Claro. Entonces, después de eso, él nos pidió esta solicitud, hicimos la solicitud que tuvimos que hacer como de cero porque era algo nuevo, y en ello, posteriormente pasar el tiempo, su familia afortunadamente la apoya en todo, entonces los testigos que ocupamos en el juicio también eran su mamá, su papá, su hermana, tuvimos los informes de la escuela que daban cuenta de que él usaba este nombre desde hace 2 años, y así, bueno, tuvimos una audiencia. También Andrés ejerció un derecho muy importante, que es el derecho a ser oído. Básicamente consiste en que el tribunal pudo conversar directamente con él. Y a través de toda esa prueba, el tribunal, la jueza, digamos, de la causa, llegó a la convicción de que efectivamente Andrés tenía una identidad de género distinta a la que estaba en su sexo biológico, a la que estaba en su carnet, y al sexo biológico al nacer. Y el día, ando aquí con la sentencia, el día 21 de julio, súper reciente. Está recién. Se falló, digamos, que la solicitud era acogida y ordenó al registro civil que le cambiaran el nombre a Andrés de su nombre anterior, que era Victoria, digamos, a su nombre actual con su sexo, digamos, masculino, que es con el cual él se identifica. Francisco, estos cambios son notamente legales. Aquí no estamos hablando de cambio físico. Sí. Porque ahí el proceso es otro, ahí ya vamos con otro tipo de profesionales también para hacer un cambio físico, estético, un cambio de genitales y todo este tipo de cosas. Exactamente. Las hormonas y todo eso. Sí, exactamente. Hay un principio que también está en la ley que básicamente dice que el cambio biológico o físico no es un requisito para acceder al cambio legal, porque pueden haber personas transgéneros que quieran cambiarse su aspecto físico o biológico, que puedan en definitiva cambiar sus órganos genitales, o personas que no quieran hacerlo y prefieran quedarse con sus genitales tal cual y su identidad de género cambie, digamos. Entonces la ley no requiere del cambio biológico, más muchos casos, el caso Andrés del mismo, también está accediendo a hormonoterapia, transitando en este cambio físico, el cambio biológico físico. Sí. Pero no es un requisito para el cambio. Ni es rápido tampoco, yo conozco un par de casos y un proceso de hartos años, sí. Sí, efectivamente. Oye, es bueno hablar este tema, porque la verdad de las cosas, yo no sé, me imagino que algún experto, algún sociólogo podrá saberlo mejor que nosotros. Yo no sé si esto se da cada día más.
o se da igual que hace 20 o 30 años atrás, pero antes no se hablaba. Sí. No sé cuál es la sensación que les queda a ustedes como profesionales que trabajan en este tema. A mí personalmente me da la impresión de que es algo que no se hablaba tanto, que estaba tal vez oculto un poco en la sociedad, y me alegra bastante que las niñeces de hoy en día lo tratan con mucha más naturalidad que para nosotros, que lo que nosotros los adultos aprendimos en algún momento. Para las niñeces hablar de género fluido, de hablar en general de diversidad y las mismas personas transgénero es algo que es relativamente más común hoy en día, especialmente en las niñeces. No se lo cuestionan mucho. En cambio, claro, para nosotros aún todavía es como algo que resuena y que es un tema, digamos. Yo creo que es algo que siempre ha estado y que ahora lo vemos mejor aún, y que mejor todavía también estamos creando leyes y resguardando mejor los derechos. Eso te iba a decir, hay un tema ahí que tiene que ver ya no solamente con la sensación, la impresión o lo que pueda pensar cada uno. Hay una ley y hay quienes están encargados, como el caso de ustedes, este programa que se llama Mi Abogado de la Corporación, que son los encargados de guiar para hacer un buen uso de la ley. Sí. Francisco, quiero agradecer tu tiempo para estar con nosotros. ¿Algo más que agregar antes de irnos? Pues se nos acaba el bloque ya. No, solamente dar las gracias por el espacio, y que cualquier niño joven que esté interesado en hacer este tipo de cambio puede acudir a nosotros y bueno, si bien no lo vamos a representar tal vez, podemos hacer las derivaciones o aclarar las consultas necesarias para que puedan acceder a este trámite, porque la verdad se tramitan pocas causas de este tipo y sería bueno, yo creo que se tramitaran todas las posibles. Perfecto, que te vaya muy bien, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa comercial, porque nos separa 1 minuto de las 12, estamos pasaditos en la hora de la pausa. No se vaya, ya volvemos.